Más me instalo. ¿Y me escuchan? Lo acercamos un poquito más. El micrófono lejos y yo afónico, pues bueno, lo hacemos, ¿verdad? Lo que acaba de leer nuestro hermano Víctor. Soy fanático de las lentejas, pero eso no justifica. ¿Perdón? Tendría que haberle dado carne, ¿no? Era lo que había hecho de potaje ese día, y ese día Esaú venía de cazar y venía muerto de hambre. Por eso dice que estaba muriendo. Exagero tantito, pero bien, hermanos, pues sirven para ver de lejos, luego de cerca, mejor me los quito. Y además de los lentes y luego la memoria, pues mejor. Les comento, perdón, el día de hoy citaré o daré lectura textual a algunos párrafos que considero importantes, vitales. Espero que las 2 horas de las que dispongo para dar el mensaje sean suficientes para exponerlo. Más tarde les puedo mostrar que aquí tengo una carita sonriente, esperando su respuesta. Agradezco a mi hermano Víctor el haber conducido el inicio del culto, porque voy a disponer de 2 horas, han de saber. Y conocen mi carácter, mi temperamento, bromea mucho al respecto, pero es momento de que me ponga yo serio y comentarles que este pasaje es muy rico en información, muy, muy vasto y de gran reto. Si estando ahí sentados cuando escuchamos una predicación, yo he llegado a pensar, caray, esto es para mí. ¿Quién fue de comunicativo con Edgar? Porque, ay, me está hablando directamente a mí. Imagínense cuando estudiamos para dar el mensaje, si Dios no nos está hablando directamente. Y digo, ouch, ouch. Hebreos 12, 14 al 16 es nuestro pasaje del día de hoy. Y en estos 4 versículos hay un tremendo reto. Tiene como título Exhortación a la Santidad. Voy a dar lectura a la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Versículo 14, capítulo 12. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Perdón nuevamente. Oremos.
Papá Dios, como hijos tuyos venimos delante de ti, pidiendo por que tú, siendo el Señor y dador de vida, inclines tu oído a nuestras oraciones. Que tú, Señor, perdones nuestras iniquidades, porque solo tú eres digno de alabanza y tú eres solo el único que puede hacerlo. Gracias, Padre, te doy por la vida de todos mis hermanos aquí presentes, por los que no pudieron venir también y por aquellos que nos van a ver a través de la tecnología, las redes sociales. Padre, te pido que abras nuestro entendimiento para que podamos salir de aquí edificados con tu palabra, para que yo pueda transmitirla cabalmente, para que lo que aquí se diga sea para edificación de tu iglesia, para que como un solo cuerpo que nos procuramos los unos a los otros, salgamos alabándote, glorificándote y dando testimonio viviente de lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He dividido en 5 puntos el día de hoy. No dividido, sino que voy a ir enunciando los pasajes del día de hoy, comenzando con la introducción como punto número 1. Posteriormente, vamos a analizar donde dice que busquemos la paz. Como número 3, la santidad. 4, cuídense. 5, la raíz de amargura. Y 6, Esaú. Y como punto número 7 será el llegar a una conclusión de la enseñanza del día de hoy. Mientras abrimos el pasaje, vamos a ver que somos confrontados con un llamado que no podemos ignorar. Como lo leí hace un momento, sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 14 del capítulo 12, que es lo que estamos viendo en este momento. Y es el punto más, si no más relevante, el que más nos debe de llamar la atención y de que le busquemos. Más adelante definiré lo que es la búsqueda de Él. Porque no es una sugerencia o un consejo opcional. Es un mandamiento que lleva consigo el peso de la eternidad. En este mensaje así lo interpreté y creo que coincido en no que yo apruebe lo que vi en comentarios de diferentes hermanos, sino que más bien entre ellos coinciden del peso específico que tiene esta exhortación. En el versículo 1 de este mismo capítulo 12, vimos que estamos en un maratón de fe, que no corremos solos además. Estamos rodeados de una nube de testigos, animándonos, pero también nos enfrentamos a desafíos que prueban nuestra fe y nuestra relación con Dios. Pero no nada más con Dios, sino con los demás. Interactuamos. Voy a ir explicando esta interacción que tenemos como hermanos y la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Al igual que en una carrera, donde es crucial mantenerse firme y no perder de vista la meta, así también en nuestra vida espiritual es vital buscar la paz y la santidad con determinación. Uno no inicia una carrera diciendo, igual y no la acabo. Uno busca llegar a la meta.
La paz a la que estamos llamados a perseguir no es una paz superficial y ni mucho menos temporal. El segundo y el tercer himno del primer bloque entonamos la paz. Y el tercero del segundo bloque también habló de la paz. Es la paz que brota de un corazón reconciliado con Dios y que se extiende hacia los demás en amor y unidad. Hacia los demás, como un solo cuerpo que somos. Esta paz es tanto un deber hacia Dios como hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y la santidad, esa pureza de vida que refleja el carácter mismo de Dios, es la marca distintiva de aquellos que pertenecemos a Él. Él nos ha santificado. Y esta invitación a buscar la santidad, más adelante voy a comentar la santidad posicional y la progresiva, no es una opción, sino una necesidad urgente y vital. Hoy vamos a sumergirnos en esta exhortación a buscar la paz y la santidad. Y veremos cómo estos no solo son mandatos divinos, sino también las guías clave, porque nos va a ir diciendo el cómo, para perseverar en la fe. Entonces, analicémoslo juntos, ¿les parece? Los peligros que podemos enfrentar en nuestra búsqueda son la apostasía, la herejía y la profanidad. Estos no son simples obstáculos, sino amenazas reales que pueden desviar nuestro caminar con Dios y afectar a toda nuestra comunidad, a nuestra iglesia, esta a la que asistimos. También vamos a ver todos juntos el día de hoy cómo la Escritura nos guía en esta búsqueda y cómo podemos y debemos apoyarnos mutuamente. ¿Para qué? Para alcanzar la meta. Recuerdo, y seguramente algunos de ustedes también lo han visto en televisión, en las noticias, cuando en alguna carrera, cerca de la meta, alguien ya está desfalleciendo y algún otro corredor se detiene y le ayuda para que juntos lleguen a la meta. Son historias conmovedoras, ¿no? Así debemos de ser nosotros. Si un hermano se está quedando atrás, alentarlo, cargarlo espiritualmente. ¿Para qué? Para que no desfallezca y podamos llegar juntos a la meta, que ese es el propósito. El día de hoy el Señor nos dé la gracia para recibir su palabra con corazones dispuestos y vidas transformadas. Amén, hermanos. Los versículos previos de este capítulo 12, me refiero del 1 al 13, nos exhortan a perseverar en la fe, como una carrera de resistencia, a pesar de las dificultades, manteniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero la carrera de la fe, como lo comenté hace un momento, no se corre en solitario. Estamos rodeados de una nube de testigos. Y nuestro camino está lleno de desafíos que no solo prueban nuestra fe, sino también nuestra relación con Dios y con los demás. Y ya en este contexto, el escritor de Hebreos nos introduce en los versos 14 al 17. Ha venido hablando de la perseverancia, como les decía hace un momento en el versículo 1, comienza diciendo de que es una carrera. Hemos iniciado una carrera. Y si bien sabemos, o hemos venido escuchando domingo a domingo, desde el principio, que se desconoce el autor de la carta a los Hebreos, esta mención, estas referencias a cuestiones deportivas, nos remite a Pablo. Él con frecuencia lo citaba, solo como comentario, porque me llamó mucho la atención
Y desarrollé el pasaje o la explicación de estos 4 versículos apoyándome en esa figura deportiva, correr. Me gustaba mucho, han de saber. Y si no me apuro, me van a agarrar las prisas y voy a empezar a correr aquí. Como les decía, el autor de Hebreos nos hace un llamado urgente a buscar la paz y la santidad, estableciendo un vínculo directo con lo que sigue en el capítulo. Esta exhortación no es en absoluto, ni por mucho, un simple consejo para la vida diaria. Es un mandamiento a seguir, es una ordenanza que es para vida o muerte espiritual. Porque, y lo voy a reiterar varias veces, sin santidad nadie verá al Señor. Voy a quizás a mencionar a veces palabras fuertes como estas, como esta que acabo de mencionar, y algunas ilustraciones que también pueden sonar fuertes, pero reales. Sin santidad está uno en un peligro inminente de caer, no solo en una vida de pecado, sino en una eternidad separada de Dios. El mensaje del día de hoy, hermanos, nos dice que debemos de perseverar en la búsqueda diligente, con carácter de urgente, la paz, en la búsqueda de la paz y la santidad. El texto que estamos analizando en este momento no es una exhortación genérica solamente, es un mandato divino, con consecuencias eternas. Sin santidad, nadie verá a Dios. O mientras lo hemos leído en otras ocasiones, lo hemos visto como un consejo opcional o de una sugerencia en nuestra vida diaria. Enfáticamente digo, no, no lo es. Es una declaración categórica que define nuestra relación con Dios y con nuestra comunidad en la fe. Estamos viendo a lo largo de estos 4 versículos la exhortación a buscar la paz y la santidad, así como también una advertencia sobre los 3 peligros que mencioné, que podemos encontrar en dicha búsqueda. ¿Cuáles serán? La apostasía, la herejía y el peligro de una vida profana. Como vimos, o como leyó el hermano Víctor hace un momento, el amante de las lentejas, Esaú. Pero no nada más era el amante de las lentejas. Más adelante les diré por qué el autor de Hebreos lo pone como ilustración de sean así, no sean así. Dichos peligros nos acechan de continuo en nuestra vida diaria, amenazando nuestra comunión con Dios y con nuestra comunidad, de cómo la santidad es una necesidad urgente para todos los que deseamos ver al Señor. Si no hay esta, no le veremos. Hoy más que nunca necesitamos escuchar y responder a este llamado a la santidad. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, donde la apostasía y el abandono de la fe parecen estar a la orden del día. Estamos siendo bombardeados y acechados todo el tiempo. Dios nos llama a ser un pueblo santo, reflejando su carácter y su gloria. Al buscar la paz y la santidad, no solo aseguramos nuestra comunión con Dios, sino también nos convertimos en testimonios vivos de su gracia redentora ante un mundo que desesperadamente necesita ver al Señor. Lo necesita ver en nosotros.
Seamos entonces, si me permiten el ejemplo, como en una noche oscura, una luna llena. La luz de la luna llena. Pero no. Esta refleja la luz del sol. Y así debemos reflejar con nuestras vidas al Señor Jesús. Porque no soy yo. Lo que ven bueno en mí es el reflejo de Dios en mí. Lo que Dios ha hecho en mí. Durante todo el mensaje seguiré mencionando la oportunidad que tenemos para renovar nuestro compromiso con Dios y con nuestra comunidad, recordando que la santidad es una necesidad urgente para todos los que deseamos ver al Señor. Daré inicio con el punto número 1, y que es la búsqueda de la paz. Nuevamente hago referencia, el capítulo 12, versículo 14, nos presenta una exhortación clara. Seguid la paz con todos. Otra versión dice, buscad la paz con todos. Y la santidad viene junto con pegado. Ese y nos lleva a seguir y buscar, como si lo estuviéramos poniendo pegadito a santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la primaria decían que repetían las cosas para que uno hasta que se lo aprenda. Esta instrucción no es meramente una recomendación, como decía yo hace un momento. Es un mandato que implica un deber tanto hacia Dios como hacia los hombres. Entender lo que significa seguir la paz y buscar la santidad requiere de este análisis que estamos haciendo. Cuidadoso, por supuesto, del texto y de su contexto dentro de toda la escritura. Seguir la paz con todos es un deber para con Dios y para con los hombres. El término seguir en el original griego es dioko, que se traduce como perseguir o buscar activamente. Nos habla de algo dinámico o en movimiento, que depende del esfuerzo de uno. Seguir o buscar. Este verbo, además, es vigoroso y su acción debe de ser constante y determinada. No se trata de una paz superficial o superficial, sino de una búsqueda activa y deliberada de la reconciliación y la armonía. El mandato de seguir la paz con todos se encuentra en consonancia con enseñanzas bíblicas más amplias sobre la paz. En el contexto del versículo que voy a citar es el capítulo 12 de Romanos, y que tiene como perícopa los deberes cristianos. Los invito a que lo lean. Es largo la indicación del comportamiento de los cristianos. Pero Romanos 12, 18, lo leyó nuestro hermano Víctor, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ahí nos dice de que nosotros tenemos que tomar acción. Estad en paz con todos los hombres. Aquí el apóstol Pablo reconoce que la paz no siempre está bajo nuestro control, pero nos insta a hacer todo lo posible para alcanzarla. Esto tiene dos dimensiones, hablando de la paz con Dios y la paz con los hombres, como lo hemos venido ahorita desglosando. Y en lo que se refiere a la paz con los hombres, dice, en el ámbito de las relaciones interpersonales,
La paz que buscamos con los demás debe de ser un reflejo de la paz que ya hemos recibido de Dios. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto es un reflejo del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esto significa que como cristianos debemos ser pacificadores activos. A mis hermanos varones les recuerdo, bueno, hay jóvenes también, pero que en la secundaria, cuando retaba uno a otro y le decía, nos vemos a la salida, y no éramos promotores de la paz, éramos promotores de, sí, vamos, tú puedes. No, hermanos. Que Dios me perdone por haber hecho eso algún día, quizás, no recuerdo. Nos vemos a la salida. Debemos de ser pacificadores activos, promoviendo la reconciliación y la unidad en nuestras relaciones. Jesús mismo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto viene en Mateo 5:9. Y esta es una paz que se busca en el contexto de la comunidad de la fe, pero que también se extiende a todos, incluso a aquellos fuera de la iglesia. Ya no le echemos pleito al microbusero, hermanos, cuando vamos manejando. Seamos pacificadores. Soportemos el oprobio. Poner la otra mejilla. ¿Ven cuando les digo que esto parece que venía para mí? Y agradezco la oportunidad de analizar su palabra con detenimiento, con el propósito de exponerla amplia y cabalmente. Buscar la paz con todos es una demostración práctica de nuestro carácter cristiano. En nuestras vidas diarias, esto significa que debemos estar prestos para perdonar, lentos para la ira y siempre dispuestos a reconciliarnos con aquellos con quienes tenemos conflictos. Hermanos, que no quede por nosotros. Ya sabiendo de lo que iba yo a exponer esta semana, la semana pasada y previo a la Santa Cena, quise pedir perdón por si había yo ofendido y ponerme a cuentas. Pero tenía yo presente de lo que iba yo a hablar hoy. Pero era también el preámbulo para la Santa Cena. Buscar con denuedo esa paz y esa armonía. ¿Para qué? Para mantener la unidad, evitando divisiones y disputas. Al buscar activamente, estamos imitando a Cristo, quien es nuestra paz. En Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y con eso estamos testificando al mundo del poder transformador del Evangelio. Seguimos hablando de la paz entre los hombres y de que estamos corriendo en medio de una multitud de testigos. 28 de agosto, por ahí de esas fechas, último domingo de agosto, se corre el maratón de la Ciudad de México. Son muchos los que corren, pero son muchos más los que están a las orillas viéndolos. Es nuestra responsabilidad reflejar el carácter de Dios, quien es un Dios de paz. Primera de Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Observemos esto, hermanos. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, fíjense. Sino la presencia de justicia, verdad y amor en esta búsqueda. Como dije antes, es activa. Una paz activa.
La paz es un reflejo de nuestra comprensión y experiencia de la paz que Dios nos ha otorgado en su Hijo Cristo. Voy a pasar al punto número 2. Vamos a buscar la santidad. Este es un deber para con Dios y con los hombres. Continuando con el versículo 14, que también nos llama a buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad en este contexto no se refiere a una perfección inalcanzable en nuestras propias fuerzas, sino a una vida apartada para Dios, buscando con denuedo esa vida consagrada y marcada por la pureza moral y espiritual. Lo contrario de Esaú. El término griego para la santidad es agiasmos, que implica tanto una separación del pecado como una dedicación total a Dios. Esta santidad tiene su raíz en el carácter mismo de Dios, quien es santo, santo, santo. Y lo vemos en Isaías 6:3. Y Pedro lo recuerda citando a Levítico 11:44. Y en primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Veamos ahora la santidad de Dios y la santidad ante los hombres. Estamos viendo la santidad que ha puesto en nosotros Dios y que debemos de reflejarla en nuestro carácter cristiano. La santidad ante Dios es en primer lugar un deber para con Él. Es un reflejo de nuestro deseo de agradarle en todas las áreas de nuestra vida. No es simplemente una conducta externa, sino una transformación interna que afecta nuestras motivaciones, pensamientos y por ende nuestras acciones. Lo que hay aquí en nuestra cabecita o en nuestro corazón hará que hagamos tales cosas. La santidad es una respuesta a la gracia de Dios y una manifestación de nuestra vida, de nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora voy a hablar de la santidad ante los hombres. Nuestra santidad no es solo importante en nuestra relación con Dios, sino que también es crucial para nuestro testimonio ante los demás. En este pasaje, nuevamente en el versículo 14, subraya: sin santidad nadie verá al Señor. Esto implica que nuestra santidad es un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Hace un rato cité que estamos ante una multitud de testigos. Nuestra vida santa debe ser una luz que guíe a otros hacia Cristo, mostrando la diferencia que Él hace en nuestras vidas. ¿Qué hay en Él ahora que lo ha hecho cambiar tanto? Ya no es pendenciero, ya no es dado al vino, ya no es muchas cosas. Somos observados, hermanos. Somos observados. Cuando a los practicantes de la religión tradicional les hablo sobre las imágenes, ¿y tú por qué le pides? Ah, es que es un santo. Y le digo, ¿por qué no ves que Él lo hizo santo? ¿Qué hizo que Él fuera así? Voltea a ver quién cambió su vida, quién lo volvió así, para que tú seas, no como esa imagen, no como ese nombre al que mencionas, sino a quien transformó su vida, para que seas tú como Cristo. La búsqueda de la santidad implica una vida de arrepentimiento continuo, de rechazo al pecado y de dedicación a Dios. No los estoy invitando a que nos vayamos de monjes o de, ¿cómo le llaman? Ascetas,
a la punta de un cerro y nos aislemos de todo, donde no tengamos wifi. Bueno, wifi sí, ¿no? Que estemos aislados para Dios. Dejemos de lado cualquier tentación. En la práctica, esto significa que debemos evaluar constantemente nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Hace poco más de 3 décadas vimos en la iglesia un libro de título El hombre frente al espejo. Creo que a ti ya no te tocó, mi hermano. Y a quien sí ya no está con nosotros. El hombre frente al espejo. Quizás lo recuerden por allá. En el cual buscamos ser conformados más a la imagen de Cristo, viéndonos reflejados ahí, ante Él. También debemos recordar que nuestra santidad es una herramienta poderosa para evangelizar a otros. Una vida santa es una vida que testifica el poder del Evangelio y el carácter transformador de Cristo. Hermanos, constantemente estamos bajo la lupa. Esta sociedad que nos rodea, no nos tropecemos tantito. Mira, y es cristiano. Somos observados. Estamos bajo la lupa. Esta santidad la podemos, como lo mencioné hace un momento, poner en 2 partes. La primera, que he venido mencionando, la que Dios ha hecho con nosotros, que es esta santidad posicional, así como progresiva. Me explico. Somos santos por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos justificados. Ahorita voy a dar lectura a unos pasajes. Pero también estamos en una escalera donde debemos ir subiendo día a día, aunque los peldaños sean pequeños. Como le llaman el peralte. El peralte del escalón sea pequeño. Pero ir subiendo en esa santidad progresiva. En 1 Corintios 1:30 dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Y progresivamente somos llamados a crecer en santidad en nuestra vida diaria, lo que es un proceso continuo de santificación en donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros para conformarnos más a la imagen de Cristo. Ir subiendo. Vernos reflejado en la imagen de Cristo. Por eso comenté el libro que vimos hace 3 décadas pasaditas. Ese hombre frente al espejo, cuando la imagen que está frente a nosotros no es la propia, porque donde nos vemos ahí reflejados decimos, híjole, qué viejo estoy. ¿No? No, debemos de vernos reflejados a través de Cristo y tratar de ser como Él. 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Voy a pasar ahora al punto número 3. Cuídense. Esta palabra, en este contexto, es una exhortación a cuidarnos mutuamente. El autor de Hebreos nos advierte sobre los 3 peligros específicos nuevamente. Se lo repito. ¿Cuáles eran? La apostasía, la herejía y una vida profana. Estos peligros no solo amenazan nuestro crecimiento espiritual, sino que también pueden desviar a otros de la fe. Por lo tanto, debemos estar vigilantes y comprometidos en nuestra búsqueda de la paz y la santidad, no solo para nuestro propio bien, sino también para el bien de toda la comunidad.
nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestra familia en la fe. Habiendo explorado esta necesidad de buscar la paz y la santidad, llegamos a un punto crucial en nuestra interpretación del texto. Mirad bien o supervisar. En Hebreos 12:15, este verbo es una forma griega de episcopeo. En su forma griega, no que sea la forma. En su forma griega, episcopeo, no solo implica una vigilancia pasiva, sino una supervisión activa y diligente. Como ya lo hemos mencionado, un llamado a estar atentos y cuidar unos de los otros. ¿De qué estamos hablando metafóricamente? De esta carrera en la que estamos y que cuidamos del que se está rezagando, que alentamos para que aquel que le está costando trabajo pueda proseguir a la meta. Este término es rico en significado y en su contexto. Resuena como la responsabilidad que todos compartimos dentro del cuerpo de Cristo. El autor de Hebreos conecta este mandato con la imagen de la carrera cristiana que ha estado desarrollando en los versículos anteriores. Al igual que un corredor que cuida de sus compañeros para asegurarse de que todos lleguen a la meta, nosotros como comunidad de fe debemos estar alerta para que ninguno se quede atrás. La metáfora de la carrera no es solo personal, es colectiva. En este sentido, mirad bien se convierte en una exhortación a velar por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, asegurándonos que todos continuemos en la gracia de Dios sin desviarnos del camino. Puedo sonar reiterativo, pero como les comentaba, esta exhortación es un reto. A lo largo del libro de los Hebreos, que ya estamos casi en la recta final, en los capítulos 3 y 6 el autor advierte sobre los peligros de la apostasía, el endurecimiento del corazón y el engaño del pecado. Estas advertencias ahora se condensan en 3 áreas específicas donde debemos estar vigilantes. La raíz de amargura. ¿Y por qué está muy ligado a lo que venía yo hablando de la supervisión? Porque en la supervisión habla del cuidado de la iglesia. En el 15 dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, llegar a la meta. Que no brote ninguna raíz de amargura y que nadie siga el camino profano de Esaú. Estos no son simplemente peligros externos, sino que reflejan las amenazas internas que pueden surgir cuando la comunidad no cuida de sus miembros. No va a venir alguien de afuera, un desconocido, a querernos mover el tapete. Esto ha surgido dentro de las iglesias y es donde demanda una supervisión de todos. Mientras seguimos avanzando en el pasaje, debemos de ver estas áreas específicas donde debemos entender que el llamado de mirad bien es una invitación a una supervisión mutua, que tiene sus raíces en el amor fraternal y en la responsabilidad que tenemos unos con otros como cuerpo de Cristo. Este pasaje no solo nos advierte de los peligros, sino también nos instruye de cómo protegernos unos a otros. Y como les decía hace un momento, no solamente de los líderes de la iglesia, nunca me ha gustado ese término, pero de los líderes de la iglesia o de los pastores, sino del que está sentado a mi derecha o del que está sentado a mi izquierda. Si es mi amigo o no es mi amigo, entre las hermanas. Debe de ser una supervisión dentro del cuerpo de Cristo, donde debemos de participar todos, asegurando que todos perseveremos en la fe. Ese es el objetivo. Corriendo con resistencia esta carrera que tenemos por delante.
En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Para la Santa Cena de la semana pasada lo comenté. ¿Quiénes son mis discípulos? Aquellos que reflejan el amor de los unos por los otros. Y no es traernos chocolates ahora el día 14. Es velad, vigilar por el estado espiritual de cada uno de los miembros de nuestra amada iglesia. En el análisis de Hebreos 12:15, en el verbo episcopeo, se traduce comúnmente como mirad bien o supervisar, como les he venido diciendo, y lleva la connotación de una vigilancia, además de activa, diligente. ¿Y cuál es la finalidad de ello? Como les he venido diciendo, dicha supervisión espiritual tiene un propósito claro: evitar que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, estamos llamados a asegurarnos de que nuestros hermanos y hermanas en la fe no se desvíen del camino de la gracia, que no se queden atrás, o peor aún, que caigan en la apostasía, que abandonen la carrera por completo. Este concepto está profundamente arraigado en nuestra teología bíblica, donde la comunidad, nuestra familia en la fe, es descrita como un cuerpo interdependiente, en la cual cada miembro tiene una responsabilidad hacia los demás. Al hablar de la necesidad de supervisar, nos recuerda nuevamente que la carrera cristiana no es un esfuerzo solitario, sino un viaje en compañía de otros, así como una carrera de relevos, donde cada corredor depende del siguiente para alcanzar la meta en la vida cristiana. Dependemos unos de otros para perseverar hasta el final. Este pasaje nos llama a ser conscientes de esta realidad, enfatizando que debemos cuidarnos mutuamente para que nadie se quede atrás. Porque además esta carrera se ha convertido en carrera de obstáculos. Ya no estamos corriendo en planito o de subida, sino ya se convirtió en carrera de obstáculos, por lo que les comentaba anteriormente, de estas tentaciones, de estas acechanzas que de continuo se nos presentan. ¿Cómo podemos hacer esto? Dice que esto significa que debemos desarrollar un sentido profundo de responsabilidad mutua en la comunidad a la que pertenecemos, para supervisar esta tarea y no dejársela solo al pastor. El pastor se satura. Y luego estas raíces de amargura objetan: es que nunca me tomó la llamada, le hablé, no me hizo caso y me respondió de no sé cuánto tiempo. Son raíces de amargura y buscan una justificación. Pero también quienes están, esos episcopos, y se saturan también. De ahí la importancia que cada uno de nosotros nos alentemos. Todos estamos llamados a cuidar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a estar atentos a aquellos que muestran signos de debilidad espiritual, dudas o desánimo. Esto implica tomar la iniciativa de acercarnos a ellos. Ven cuando les decía yo de que habla de que hay que hacerlo con diligencia, poner de nuestra parte. Ofrecer apoyo, ánimo y oración, y estar dispuestos a intervenir cuando veamos que alguien está en peligro de abandonar la carrera, de abandonar la fe. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? Un ejemplo práctico de esto es la formación de grupos pequeños en la iglesia donde los miembros se reúnen regularmente. Y este comentario me llamó mucho la atención porque dije, mira, y ahorita les digo por qué.
Un ejemplo práctico de esto es la formación de grupos pequeños en la iglesia donde los miembros se reúnen regularmente para compartir sus luchas, orar juntos y rendirse cuentas unos a otros. Estos grupos pueden convertirse en un espacio donde se cultiva la supervisión espiritual de manera natural y efectiva, fortaleciendo así el cuerpo de Cristo. ¿Les suena juntas tras la verdad? ¿No suena grupo de varones? Por eso les comentaba yo, estoy leyendo en los comentarios de que sugieren esto y nosotros lo llevamos a cabo. Estamos en una iglesia donde se preocupa uno por los hermanos, por el crecimiento espiritual. Como comentario al margen o como ilustración del grupo de varones, este surgió como una necesidad de alentarnos entre hermanos frente a los retos de la vida diaria, siendo animados espiritualmente por el hermano Ángel Velázquez, un hermano al que quiero mucho. ¿Te acuerdas de él, Maggie? ¿Dónde anda? Está en la PIF. Pero una vez al mes, una vez cada 2 meses nos reunimos, nos edificamos. Bueno, él me edifica. Y nos ponemos a cuentas. Y esta formación del grupo de varones fue hace un par de décadas, como respuesta a la necesidad de entre varones de exponer, hermano, estoy pasando por esto, ¿cómo le hago? Nos reuníamos en las Alamedas, 4 varones, desayunábamos y tomábamos el estudio donde él decía, ¿cómo estuvo tu semana? Además de orar, ¿cómo te puedo apoyar? Y con Biblia en mano buscábamos él buscaba la solución y nos la compartía. Después se transformó en el grupo de los jueves de allá, pero ese es el origen. Hubo un hermano que vio la necesidad de edificar a otros, que no estaba siendo satisfecha, y él le entró al quite, se dice en términos taurinos, creo. De ahí a la necesidad hoy en día de que nos reunamos y que hermanos que han pasado ya por experiencias similares a las nuestras nos aconsejen, nos digan qué hacer, nos apoyen. Y bueno, teológicamente, la idea de supervisión espiritual está enraizada en el concepto bíblico de la iglesia como un cuerpo. Primera de Corintios 12 al 27, nos habla de el cuerpo de Cristo. Yo creo que nada más lo cito y los dejo para que la lean. Primera de Corintios 12 al 27. Sí, porque está larguito, pero comienza diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Continúa hasta el 27. Entonces sí me va a pasar lo que les comentaba al principio. Voy a empezar con las carreras. Cada miembro del cuerpo es vital para el bienestar del todo. Y por lo tanto, la salud espiritual de la comunidad depende de la disposición de cada miembro para cuidar y supervisar a los demás. Esta interdependencia refleja el diseño de Dios para su pueblo, donde la gracia de Dios no solo se experimenta individualmente, sino también en la comunión con otros creyentes. Además de la supervisión espiritual, además, la supervisión espiritual es un medio por el cual Dios asegura la perseverancia de su pueblo, aunque la gracia de Dios es la que nos salva y nos mantiene en la fe. Él ha ordenado que esta gracia opere dentro de la comunidad de cristianos, donde los creyentes se animan y exhortan mutuamente. Perdón.
que ninguno se quede rezagado. Es la intención en esta supervisión, que ninguno se quede atrás. Y que todos permanezcamos firmes en la gracia de Dios hasta el final, ya que algunos pueden estar en peligro de abandonar la carrera. A lo largo de 3 décadas, vienen muchos recuerdos de hermanos que asistían a la iglesia y que de repente, pues simplemente ya no. Eran simpatizantes, quizás. Poco más adelante voy a comentar algo más al respecto. Pero es nuestra responsabilidad y nuestro deber el velar los unos por los otros. Esta supervisión espiritual debe asegurar de que todos sigamos avanzando hacia la meta final, que ninguno se quede rezagado y que todos permanezcamos firmes en la gracia de Dios hasta el final, ya que algunos pueden estar en peligro de abandonar dicha carrera, no por falta de gracia, sino por falta de perseverancia. Nosotros debemos ser operados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas para ejercer esta supervisión en nosotros y para los demás en conjunto. El título del estudio que estamos llevando, ¿cuál es, hermanos? ¿Varones? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Y nos habla y nos refuerza de este esfuerzo en conjunto. No voy corriendo solo. Y no me interesa, sería vanagloria, quererme ganar la medalla de oro yo solito. El chiste es que todos lleguemos y alcancemos llegar a la meta, a esa meta espiritual. En Hebreos 12, del 15 al 17, el autor nos ofrece 3 dimensiones de este cuidado espiritual que, más de ser amenazas aisladas, son áreas en las que debemos estar vigilantes para que nadie se quede atrás, pero esto se verá el próximo domingo. Supervisar para que nadie deje de alcanzar la gloria de Dios. Eso se llama apostasía. En esta exhortación, en el versículo 15, dice, cuídense. En otra traducción dice, mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Nos está llamando a una supervisión comunitaria que tiene un propósito crucial, prevenir la apostasía. La palabra griega traducida como dejar de alcanzar es histéreo, que lleva la idea de dejar atrás, fallar en alcanzar o no obtener algo esencial. Aquí se refiere a la gracia de Dios, lo cual es un claro indicativo de que existe el peligro real de que algunos dentro de la iglesia no perseveren hasta el final. Este mandato resuena con las advertencias previas en la carta, donde se nos ha enseñado repetidamente el riesgo de la apostasía, la renuncia consciente y definitiva a la fe. Como lo vimos hace unas semanas, en esta misma carta, en Hebreos 2, 1 y 3, nos advierte de no deslizarnos. Y Hebreos 3, 12, 14 nos insta a exhortarnos los unos a los otros para evitar que el pecado nos engañe y nos lleve a alejarnos del Dios vivo. Esta preocupación por la apostasía es una constante en el libro de los Hebreos, lo que subraya la seriedad con la que le debemos tomar la advertencia. La semana próxima en Hebreos 12:15. Me llamó la atención este comentario del hermano MacArthur. Bueno, todos sus comentarios siempre son muy alentadores o advierten de peligros, pero este dice, nos comenta sobre los judíos que estaban en la asamblea. Estamos hablando de esta carta a los hebreos. Dice, nos habla que son judíos que estaban en la asamblea de los creyentes y que tenían convencimiento intelectual, que conocían el evangelio y que hasta estaban entusiasmados con Cristo, pero seguían al pie del abismo de la apostasía.
Se querían regresar de donde habían venido. Esta raíz de amargura es la actitud del apóstata que se convierte en influencias corruptoras dentro de la iglesia. Deuteronomio 29:18 nos dice: no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Es la raíz de amargura. También nos comenta el hermano MacArthur sobre este pasaje, señalando que la apostasía no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual de desviación, a menudo comenzando con un abandono de la comunidad en la fe. Híjole, el hermano o la hermana, hace rato que no lo veo, ya no viene. Y de los medios de la gracia, como son la palabra y la comunión con los hermanos. Por eso, la supervisión espiritual es crucial. Nos ayuda a detectar los primeros signos de alejamiento y a intervenir antes de que sea demasiado tarde. Como parte de la conclusión, en la práctica, supervisen, hermanos, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y estar activamente involucrados en la vida de no metiches. Activamente involucrados no significa estar de metiches. Y no se trata solamente de saludar cordialmente el domingo, sino de conocer profundamente a los demás, de crear esas relaciones donde se pueda hablar honestamente sobre las luchas espirituales, las dudas y los pecados. En este contexto de confianza mutua, es donde podemos identificar a aquellos que están en peligro de apostatar y ofrecerles el apoyo necesario. Esto también nos es un desafío, a ser más intencionales en la rendición de cuentas. ¿Cómo van a saber que necesito ayuda si no lo externo? Nada más agarro y pido, ora por mi hermano. ¿Por qué quieres que ore? El Señor sabe. No sea que te cuente y al rato media iglesia lo sepa, ¿no? No es eso, hermano. Pero les digo, este es un desafío de ser más intencionales en la rendición de cuentas. Las relaciones del discipulado dentro de la iglesia son formas efectivas de supervisar espiritualmente al estar en constante comunicación y oración unos por otros. Podemos y debemos ser herramientas en las manos de Dios para la perseverancia de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esta preocupación por la apostasía no disminuye la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes. Todos enfrentamos pruebas. Si no tuviéramos los pasajes que nos hablan por lo que pasó el rey David, lo condenaríamos y luego vemos cómo Dios lo redarguyó. El apóstol Pedro también vemos que en algún momento negó al Señor 3 veces y uno pensaría, ya apostató de la fe. Bueno, el Señor nada más sanó a su suegra, así que no era para tanto, para que lo negara. Y Pedro más adelante fue instrumento de Dios. Tenemos pruebas. Los hermanos pueden estar pasando por pruebas, pero debemos alentarnos unos a otros. Si alguno se tropieza y se cae, estar ahí para levantarlo. Si tengo necesidad de que me alcancen el bastón, pues que me lo alcancen. Debemos de estar atentos a las necesidades de los hermanos
porque somos un solo cuerpo. Me está doliendo el callo que tengo en la planta del pie del lado izquierdo. Pero nada más es la planta del pie, hay que se quede. Se siente y se ve reflejado. Si algo pasa en la iglesia, se ve reflejado en el cuerpo. El peligro de la apostasía nos recuerda que la fe genuina no es simplemente una cuestión de profesar a Cristo en un momento de nuestra vida. No se trata de cuando yo levanté la mano, bajé unos escalones, caminé hasta donde estaba el púlpito y luego me pasaron atrasito a un grupo de asistentes para hacer una oración y ser cristianos a partir de ese día. Se trata de perseverar. Una vez que el Señor ha venido a nuestra vida, perseverar. Este mandato de supervisar es tan vital porque habla de la vigilancia mutua. Dios preserva a su pueblo y asegura que todos aquellos a quienes le pertenecen lleguen a la meta. Una parte parcial de la conclusión en este punto. En resumen, la supervisión espiritual de la carrera cristiana es una tarea esencial. Estamos llamados a velar por nuestros hermanos y hermanas para que ninguno se quede atrás y para que todos alcancen la gracia de Dios. Esto no es solo una cuestión de mantener la unidad y la salud espiritual de la iglesia, sino también de ser instrumentos en la obra de Dios para que en cada uno de nosotros sea completa y gloriosa la obra de Dios. El supervisar para prevenir la apostasía es en última instancia una expresión de amor y la gracia de Dios operando en su pueblo, operando en cada uno de nosotros. Les comentaba hace un rato, la luna, en luna llena, sino, ¡ay! ¡Cuánta luz da! ¿Cómo ilumina parajes oscuros? Pero es solo el reflejo del sol. Nosotros podemos ser luz para otros si reflejamos esa luz que proviene de Cristo. ¿Y de qué manera? Con nuestras vidas, con nuestro testimonio. También se nos llama, como segundo punto, a estar vigilantes para que no brote ninguna raíz de amargura que cause trastornos en la comunidad y contamine a muchos. En Deuteronomio 29:18 no se refiere a una amargura personal o emocional, sino a una influencia peligrosa dentro de la comunidad que puede llevar a la desviación espiritual y a la herejía. ¿Saben que esto puede iniciar con un rumor? ¿Con un chisme? Que alguien por ahí diga, es que yo escuché esto y no verificó si el dato era verídico. Y luego andamos difundiendo rumores y esto nos afecta como cuerpos de Cristo. Es necesario y esencial profundizar en este punto, en el contexto en el que se encuentra la advertencia sobre la raíz de amargura. En Hebreos 12:15, como mencioné anteriormente, el autor de Hebreos está profundamente preocupado por la pureza y la perseverancia de la comunidad cristiana. A lo largo de la carta, ha advertido repetidamente sobre los peligros de la apostasía, la dureza del corazón y la tentación de regresar a las viejas formas religiosas que no ofrecen salvación. ¿Se acuerdan lo que hemos venido viendo en el libro de los Hebreos? Por todo lo que han pasado. Hemos visto a los héroes de la fe, pero el autor estaba alentando a ese grupo de judíos a no apostatar, a no regresar de donde habían salido. Y habló de la supremacía en todos los sentidos del Señor Jesús, más que los apóstoles, más, y siempre era más que, porque estaba este grupo de simpatizantes del Evangelio, que quizás algunos de ellos terminarían abandonando la asistencia a estas reuniones cristianas.
El autor de Hebreos también toma prestada esta metáfora del Deuteronomio 29:18, donde Moisés advierte a Israel sobre el peligro de apartarse de Dios para seguir a otros dioses. En ese pasaje, la raíz que da fruto de hiel y de ajenjo se refiere a la idolatría. Ya cualquier destino de la verdad, adoración, que distraía de la adoración al Dios eterno. Esta imagen enfatiza la gravedad de permitir que algo tan pequeño como una semilla de amargura o desvío doctrinal eche raíces en la comunidad, ya que puede crecer y dar fruto mortal, contaminando a muchos y llevándolos a la ruina espiritual. Tengo aquí en mi texto, en rojo. Ojo con esto, hermanos. El comentario de John MacArthur sobre este pasaje subraya que la raíz de amargura puede manifestarse como cualquier forma de falsa enseñanza o actitud corrupta que se infiltra en la iglesia y amenaza su pureza doctrinal. Esto no solo incluye herejías obvias, sino también actitudes que fomentan la división, la discordia y el alejamiento de la verdad. La advertencia es clara. Si no se supervisa y se aborda de inmediato esta raíz, tiene el potencial de causar un daño devastador. Ese suspiro es porque tengo aquí, creo que tenemos presentes una raíz de amargura que causó hace 3 años que estemos aquí. Una semilla que produjo ajenjo. Dios lo permite, Dios lo permitió. Pero la exhortación es a estar atentos, de responder, de cuidarnos entre nosotros. Y ya que no somos muchos, cuando menos que estemos bien cobijados, bien apapachados espiritualmente. Y este punto nos llama a una reflexión, y es profunda, sobre nuestra responsabilidad mutua en la iglesia. No podemos permitir que la apatía o el temor al conflicto nos impida confrontar la herejía o las actitudes pecaminosas que amenazan la unidad y la santidad de la iglesia. La paz y la santidad que buscamos, y no son solo para nosotros mismos, sino para toda nuestra comunidad cristiana. Si realmente amamos a nuestros hermanos y a hermanas, como discípulos del Señor Jesús que somos, no dejaremos que se desvíen sin hacer nada al respecto. Pues ya se fue. Está yendo a otra iglesia. No sé. Un telefonazo, una supervisión. En la aplicación práctica, esto significa que debemos cultivar un ambiente en la iglesia donde la verdad se edifique con amor y donde las relaciones sean lo suficientemente fuertes como para soportar la corrección y la confrontación cuando sea necesario. Supervisar para que no brote una raíz de amargura es una tarea continua y requiere que estemos siempre atentos, dispuestos a intervenir y a luchar por la pureza y la santidad de la comunidad. Esto es lo que significa vivir en este cuerpo de Cristo, corriendo juntos la carrera de la fe, ayudándonos mutuamente a llegar a la meta sin tropezar ni desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Ya casi termino. Y no me va a tomar las 2 horas. No se espanten. Nada más 1:58. Ahí voy, Dani. Mi hermana Maggie. No. Lo mencioné con todo el amor en Cristo que te tengo, que te tenemos, hermanita, porque eres heroína de 1000 batallas. No, mucho menos. No, al contrario, eres digna de ser imitada, porque tu vida
refleja a Cristo. Desde que te conozco, 3 décadas de ello. Se dice rápido, ¿verdad? Ay, nanita. En los versículos 16 y 17 el autor utiliza el ejemplo de Esaú. Como ven, ya es el último. Para advertirnos sobre el peligro de la profanidad, es decir, de tratar con indiferencia o desprecio lo que es sagrado. Para esto nos tenemos que echar un clavado en la sociedad de ese entonces, lo que representaba ser el primogénito. Aquí enfrente tengo dos varoncitos, donde el primogénito en aquel entonces tenía una serie de responsabilidades y bendiciones y compromisos, porque además iba a ser el líder de su familia, familias muy numerosas, muy grandes, pueblos, en el cual Esaú lo rechazó. Hoy en día puede decir, no, pues que Yoshi le pase, ¿no? El que se haga cargo. Y no lo veríamos ni lo notaríamos. En aquel entonces fue un acto de desprecio a lo que había dejado establecido el Señor. Porque no nada más fue vender la primogenitura por un plato de lentejas. Y ahorita voy a leer qué pasó. Ese desprecio a lo sagrado, Esaú, es tratado ahora como un hombre que valoró más la gratificación temporal que las bendiciones eternas. Al vender su primogenitura por un simple plato de comida, demostrando una falta total de reverencia por el pacto de Dios y por las promesas que le habían sido otorgadas como el primogénito. Pero la profanidad de Esaú no se limitó solo a la venta de su primogenitura. La Escritura también nos revela que ¿qué hizo? ¿Qué hizo Esaú? Se casó con mujeres paganas. Génesis 26, 34 y 35. Cuando Esaú tenía 40 años, un jovenzuelo, se casó con Judit, hija de Beerí, elitita, y con Basemat, hija de Elón, elitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. Vaya nueras que le consiguió. Esto es algo que trajo sin duda gran amargura para sus padres Isaac y Rebeca. Este acto fue una clara violación de las normas espirituales que gobernaban a su familia y mostró su desprecio por las implicaciones espirituales y las responsabilidades que conllevaba su posición dentro del pueblo de Dios. El matrimonio con mujeres que no compartían la fe del pueblo de Dios no solo fue un acto de rebeldía, sino también una manifestación de su naturaleza profana, que valoraba más sus deseos inmediatos que las bendiciones eternas de Dios. Esta decisión, al igual que la venta de su primogenitura, refleja su disposición a sacrificar lo eterno por lo temporal, lo que finalmente llevó a su pérdida irremediable. El ejemplo de Esaú nos llama a ser vigilantes en nuestras propias vidas y en la vida de nuestra comunidad. Nos recuerda que cuando nos comprometemos en la búsqueda de la santidad, no va contra, más bien va en contra de la gratificación inmediata. Corremos el riesgo de perder no solo las bendiciones temporales, sino también nuestra herencia espiritual. Recuerden que la salvación no se pierde. Esto es especialmente importante en áreas tan significativas como el matrimonio y la pureza sexual. La enseñanza bíblica nos advierte contra el yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6, 14. Ya que solo lo cité,
Ya estoy llegando a la recta final, pero ya necesito que me apoyen y me levanten porque estoy por desfallecer y estoy corriendo bien rápido ya. La enseñanza bíblica nos advierte contra el yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14, ya que esto puede llevarnos a comprometer áreas que son vitales para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Como Esaú, podríamos ser tentados a tomar decisiones que, aunque parezcan inofensivas en el momento, resultan en la pérdida de nuestras bendiciones espirituales en el distanciamiento de Dios. Y ahora que terminé de leer qué pasó con Esaú, voy a dar lectura al mismo pasaje en la Reina Valera. Si quieren proyectar la versión de la Nueva Biblia de las Américas, del pasaje del día de hoy, 12, del 14 al 17, y yo voy a dar lectura a la Reina Valera. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aunque después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es largo el ejemplo que nos pone la Biblia sobre Esaú, que aunque intentó obtener la bendición, Jacob también después hizo de las suyas para que no le alcanzara. Jacob, su hermano, al que le vendió la primogenitura. Esaú es un ejemplo claro de alguien que, al despreciar lo sagrado y tomar decisiones impulsivas, ¿se digan? Luego lo hacemos por impulso. Nos gana la carne. Tenemos hambre y queremos lentejas, al precio que sea. Perdió lo más valioso que tenía al casarse con mujeres paganas. No solo violó la ley de Dios, sino que también mostró una falta de discernimiento espiritual y una indiferencia hacia el pacto de Dios. Este tipo de profanidad no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino que revela una actitud interna de menosprecio hacia las cosas de Dios. Por lo tanto, esta comunidad, como somos como hermanos, debemos estar vigilantes y supervisando tanto nuestras propias vidas como las vidas de nuestros hermanos. Reitero, no se trata de estar de metiches. Oremos por ellos. Acerquémonos a sus necesidades espirituales y humanas, materiales también. ¿Cómo quieres que me concentre en el estudio de la palabra si mis tripas están rugiendo y no me dejan concentrarme, ¿no? Debemos exhortarnos mutuamente a evitar la blasfemia en todas sus formas, especialmente en áreas tan críticas como las relaciones y la pureza sexual. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir de una manera que honre a Dios para preservar la herencia espiritual que Él nos ha dado. Llegamos a la conclusión. Ahí está la meta. Ya. Pregunto, ¿qué nos llevamos hoy, hermanos? Amada iglesia, ¿qué nos llevamos el día de hoy? Hoy hemos reflexionado sobre un llamado claro y urgente. Sin santidad, nadie verá al Señor. La paz y la santidad no son opcionales, son esenciales para nuestra vida cristiana. Este no es un mandato que podemos tomar a la ligera, sino una verdad que debe penetrar profundamente en nuestros corazones y guiar cada acción.
La comunidad de fe es el terreno donde la santidad florece y se comparte. En este contexto, donde Dios nos llama a ser vigilantes y cuidarnos, como les he dicho, cuidar el micrófono también, cuidarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros, asegurándonos de que nadie se quede atrás en la carrera de la fe. No dejemos que nadie se rezague, no permitamos que brote ninguna raíz de amargura. No demos oído a chismes o rumores. No permitamos que brote ni caigamos en la profanidad, como lo hizo Esaú, vendiendo nosotros nuestra herencia por placeres temporales. La santidad es tanto un regalo como un mandato. Recibámosla con gratitud y busquémosla con diligencia. ¿Recuerdan el verbo? De que implica una acción, que implica poner de mi parte, que implica ir en pos de la paz y de la santidad. Y hago esta invitación. Que al salir de este lugar, nos comprometamos a perseguir activamente la paz con todos y a vivir en santidad. Que el Dios Todopoderoso nos conceda la gracia para correr esta carrera con perseverancia, apoyándonos unos a otros en amor y verdad, hasta el día que podamos ver al Señor cara a cara. Termino diciendo, poniendo la mirada siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, que así como lo ilustré hace un rato, seamos ese reflejo al mundo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Que seamos esa luna llena en una noche oscura, reflejando esa luz que proviene de Dios. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor y dador de vida, gracias te damos por este día, mi Dios, gracias por este tiempo en el que me permitiste exponer tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos aquí presentes. Permite que de todo lo que dijimos hoy algo nos llevemos. Te pido, Padre, que seamos reflejo de ese Dios viviente en este mundo de tinieblas. Señor, el mundo necesita de tu Hijo Cristo, así como nosotros lo necesitamos todo el tiempo, pero por tu misericordia, por tu gracia, hemos sido redimidos en Él. Y en ese santo nombre te quiero dar las gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos.